Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí. Alégrate, estamos juntos nuevamente para compartir la palabra del Señor de este domingo. Este próximo domingo es el segundo domingo del tiempo ordinario y la palabra es el capítulo 1 de Juan, versículo 35 al 42. Es hermosa la liturgia de este domingo, es preciosa porque nos muestra el primer encuentro de Jesús con los dos primeros discípulos y también con Pedro. Vamos a disponernos, así simplemente, con toda humildad, abrir nuestro corazón para escuchar la palabra. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos envíe su luz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Y ahora sí, nos disponemos con el corazón bien abierto a escuchar la palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué dice el texto? Jesús pasa. El profeta lo señala. Una mirada que se hace enseguida confesión. Es el Cordero de Dios. Qué importante esa mirada y esa confesión del Bautista, sin las cuales aquellos 2 discípulos no habrían sabido quién era aquel que pasaba, ni habría sucedido todo lo que aconteció tras su paso. El Bautista simplemente miró, señaló y confesó. El resto lo hizo Dios. Aquellos 2 discípulos comenzaron a seguir a Jesús con un seguimiento lleno de búsqueda y de preguntas. El haber encontrado al maestro de su vida, el querer conocer su casa, el comenzar a convivir con él y a vivirle a él. El Evangelio dará cuenta de todas las consecuencias de este encuentro, de estas búsquedas y estas preguntas iniciales. Este fue el inicio. Luego vendrá toda una vida, consecuencia de aquello que sucedió a la hora 10 cuando vieron pasar a Jesús. El Tabor y su gloria, la última cena, Getsemaní, la cruz, el sepulcro vacío, el cenáculo y María en la espera del Espíritu, Pentecostés y la naciente iglesia. Tantas cosas
con todos los matices que la vida siempre dibuja. Todo comenzó entonces a las 4 de la tarde, hace ahora 2000 años. Aquellos discípulos no se encerraron en la casa de Jesús, ni detuvieron el reloj del tiempo. Salieron de allí y dieron todas sus horas, todas las horas de su vida. Y a los que encontraban les narraban con sencillez lo que a ellos les había sucedido, permitiendo así que Jesús hiciera con los demás lo que con ellos había hecho. ¿Qué me dice el Señor en el texto? Esta escena del Evangelio está atravesada de manera muy viva por ese intercambio intenso de miradas. La mirada de Juan hacia Jesús, la mirada de Jesús a los dos discípulos, de los dos discípulos a Jesús. Y finalmente es Jesús el que dirige nuevamente su mirada a nosotros, en la persona de Pedro. El evangelista utiliza verbos diferentes, ¿no? Todos cargados de distintos matices, de intensidad, porque no se trata de miradas superficiales o distraídas, sino el contacto de Jesús con sus discípulos es un contacto profundo, intenso, que parte del corazón, del alma. Así Jesús el Señor mira a sus discípulos y nos mira a nosotros. Nosotros deberíamos aprender a mirarlo a Él. Jesús está caminando por el mar, por las orillas de nuestra vida. Es así como Juan lo retrata para decirnos que en el fondo Jesús está hoy, está pasando a nuestro lado como en aquel día. Él puede visitar y puede atravesarse en nuestras vidas. Y nuestra tierra puede acoger las huellas de sus pasos. Jesús primero camina, luego se vuelve y se detiene, con la mirada, con el corazón, en la vida de estos dos discípulos. Cuando decimos Jesús se vuelve, es decir, cambia, se adapta, deja su condición de antes y asume otra. Jesús aquí se nos revela como Dios encarnado, Dios que ha descendido en medio de nosotros, hecho hombre. Se ha vuelto del seno del Padre y se ha dirigido a nosotros. Se ha bajado a nuestra humanidad. Y Jesús invita a los discípulos a venir y ver. No se puede estar detenido cuando se ha encontrado al Señor, porque su presencia nos pone en movimiento, nos hace levantar de nuestras viejas posiciones, nos hace romper nuestras estructuras y nos hace correr hacia Él. Tratemos de recoger estos verbos, ¿no?, que hacen referencia a los discípulos en este pasaje evangélico. Son muy importantes estos verbos. Siguieron, fueron, vieron, se quedaron con Él. Los dos primeros discípulos que se quedaron con Jesús, lo siguieron, entraron en su casa y se quedaron allí. Es el viaje de la verdadera felicidad, que se ofrece también a nosotros hoy. Vivimos buscando la felicidad en tantos lugares, falsos, oscuros, que producen en nosotros más oscuridad todavía. Este viaje de la felicidad que nos propone el Señor, basta solamente con aceptar, quedarse, con ser firmes, decididos, enamorarnos de Jesús.
Porque cuando está Jesús, el Señor, cuando hemos sido invitados por Él, cuando lo tenemos en nuestra vida y hemos tenido ese encuentro profundo con este Dios vivo, con este Jesús vivo, realmente no hace falta nada. Jesús nos invita hoy a venir y ver, así como los discípulos. Y los discípulos fueron y vieron y se quedaron con Él. ¿Cuántas cosas de mi vida siguen igual después de ver a Jesús? De ver su enseñanza, de ver sus obras, de ver su paso en mi historia personal y en la historia personal de mis hermanos. Los discípulos de Juan oyen sus palabras y siguen a Jesús, porque las palabras de Juan encaminan a Jesús. Mi palabra, mi testimonio encaminan a los demás a Jesús. Transparento a Jesús con mi vida. Cuando el Evangelio dice al día siguiente, nos hace entender que Jesús entra en nuestros días, en nuestros años que pasan, en nuestra existencia concreta. Me siento dispuesta a abrirle mi tiempo, a compartir con Él mi vida. Estoy lista, estoy listo a entregar en sus manos mi presente, mi futuro, para que sea Él quien guíe cada día siguiente de mi vida. Los discípulos oyeron, siguieron, vieron y se quedaron. Un bellísimo camino espiritual. Deseo comenzar este camino espiritual con Jesús. Tengo los oídos abiertos para oír, para escuchar con profundidad y así también para poder dar la misma respuesta positiva al amor del Padre que desea llegar a mí. Tengo los ojos del corazón abiertos como para ver lo que realmente sucede dentro de mí, a mi alrededor, y para reconocer la presencia del Señor en la historia de mi vida. Pedro recibe un nuevo nombre por parte de Jesús y su vida se ve completamente transformada. Me atrevo hoy a entregar al Padre mi nombre, mi vida, mi persona toda, tal como es, para que Él pueda generarme de nuevo como hijo, como hija, llamándome con el nombre que Él, en su infinito amor, ha pensado para mí. Gracias, Señor. Te damos gracias por haber experimentado tu amor y poder haber gozado de este maravilloso encuentro. Hoy somos muchos los seguidores, los que escuchamos tu palabra, los que te seguimos de forma libre. Ayúdanos, Señor, a que cada día nos detengamos y escuchemos a Jesús, que nos dice: ¿qué buscas? Te pedimos, Señor, que busquemos cada día realmente seguir a Jesús y dar testimonio de Él y buscar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, para llevarlos al encuentro con el Maestro. Que así sea,
Maranatá, Maranatá, Maranatá. Llénanos de tu espíritu de amor.